Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica y amigos creyentes, hermanos en la fe, cristianos evangélicos de Colombia y de todas partes donde nos quieran escuchar. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Ya este es el tercer video que estamos grabando de esta serie titulada Discriminación o conciencia, donde escasamente lo que estamos mostrando es apenas unos borradores y formulando una serie de inquietudes, al mismo tiempo que hacemos unas precisiones en conformidad con la Biblia, la palabra de Dios, con lo relacionado a estas convicciones, las convicciones nuestras. Comenzamos por decir que la palabra divina, la palabra del Señor, en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 18, nos dice claramente lo siguiente, repito, Proverbios capítulo 10, en el versículo 18. Allí dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Luego, en el capítulo 26, versículos 24 al 26 del mismo libro, repito, Proverbios 26, del 24 al 26, la palabra divina nos dice lo siguiente: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. En consecuencia, aquí la palabra del Señor nos está advirtiendo sobre esta cizaña, la cizaña del odio, y nos hace ver que el odio disimulado es una engañosa serpiente agazapada que más tarde o más temprano va a dar exactamente la mordida de una u otra manera. Y entonces aquí hay una fuente que se llama odio. Luego en Proverbios capítulo 10, en el versículo 12, una vez más, la palabra divina nos hace ver lo siguiente: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Pero aquí lo que dice es: el odio despierta rencillas. Más adelante, el apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 4, en el versículo 1, nos hace saber claramente lo siguiente. Repito, Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Estas sentencias sapientísimas que vienen de la pluma tanto de Salomón como de la pluma apostólica santiaguina, nos hacen ver claramente que hay una fuente, que hay un núcleo de donde vienen las guerras y donde vienen las divisiones entre los hombres, y que es el odio. El odio es esa fuente de donde surgen las rencillas entre los seres humanos. Por eso, claramente tenemos que advertir que el odio es algo que viene de nuestra naturaleza adánica caída, de la corrupción radical en el ser humano, pero no vienen exactamente de una fuente que tenga que ver con el reino de Dios.
En Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 17, el Señor por medio de Moisés nos dice lo siguiente. En el libro de Levítico, en el libro de Vayikra, en la Torá, es decir, en la ley de Moisés, nos dice el Señor lo siguiente: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, para que no participes de su pecado. Pero la palabra de Dios entonces aquí nos hace ver que pueden haber claras discrepancias de criterio y discrepancias alrededor de una conducta. Pero ello no significa que demos lugar al odio, porque el odio es una fuente oscura y completamente reñida con los parámetros divinos. Y por lo tanto, la palabra de Dios aquí está diciendo claramente, cuando habla Dios en ley, que por ningún motivo debemos aborrecer a nuestro hermano, no al odio. Y no odiar entonces es un mandato de Dios, lo mismo que hablarle razonablemente. Y más adelante el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 4, en el versículo 25, nos llega a decir, o nos llega a dar una luz, nos llega a dar una directriz, diciéndonos claramente esto. Efesios, el capítulo 4, en el versículo 25. Allí dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces dice, desechando la mentira. Disimular es una forma de mentir. Y dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es decir, hablarla, como ya también sostiene la ley, razonablemente. Y hacer ver las cosas con entereza, con firmeza, sin irnos a las pasionalidades sectarias, sin irnos a la contienda, sin irnos a la discusión, pero sí podemos, dentro de un orden, dentro de unas reglas, dentro de un dominio propio, hablar la verdad en amor, pero hablar la verdad y hacerla ver las cosas a cabalidad. Entonces, no odiar es un mandato de Dios, repito, lo mismo que hablarle razonablemente al prójimo. Más adelante, en el libro de los Salmos, en el capítulo 41, versículo 49, la palabra divina nos dice textualmente lo siguiente. Repito, Salmo 41, versículos 4 al 9. Salmo 41, versículos 4 al 9. Dice, yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Aquí hay odio. Y se vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, es decir, me dio la patada. Aquí vemos que el odio desarrolla conductas hipócritas, capciosas y o tramposas,
Y a esta verdad acude también el libro de Proverbios en el capítulo 27, en el versículo 6b, para decirnos lo siguiente: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa, ¿no? Dice que no es confiable el que disimula. El que disimula tiene una fuente para su disimulación, que es el odio, que es el rencor, que son las rencillas. En el Salmo 109, en el versículo 3, la palabra divina nos hace ver también lo siguiente con respecto a este mismo asunto. Repito, el Salmo 109, en el versículo 3, dice: con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Entonces, notemos que estas tres citas bíblicas, el Salmo 41, versículos 4 al 9, Proverbios 27, 6 y el Salmo 109, 3, muestran claramente que el odio desarrolla, repito, conductas hipócritas, capciosas y o tramposas. También el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 17, repito, Proverbios capítulo 15, el versículo 17, llega a decirnos lo siguiente: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Aquí vemos los estratos sociales. Aquí vemos la escala social piramidal desdeñosa del rico que mira con ojos de desdén y de menosprecio al pobre, y hasta con ojos de disimulación y de odios disimulados. Y esto nos muestra, este pasaje nos muestra la apariencia social, no genuinidad. Aquí no hay genuinidad. Aquí es invitado el pobre, el sencillo, cuya forma de vivir raya muchas veces en la candidez, es invitado a sentarse en la mesa del rico, pero lo que nosotros vemos es que allí no hay genuinidad, allí hay un odio disimulado, y dice la palabra de Dios que es mejor la mesa sencilla, la mesa pobre, donde hay amor, que la de buey engordado, la de muchos manjares, donde hay odio. Porque entonces el odio genera esa simulación social, el odio genera esas actitudes falsas, ese falso asiento, ese desdén. Todo esto nos hace ver que la Biblia, la palabra de Dios, tiene muchas cosas que decirnos sobre el odio. De todas maneras, continuamos con esta serie que se titula Discriminación o Conciencia, y que hemos comenzado por decir no al odio, pero al mismo tiempo la palabra divina nos va a hacer ver claramente que también hay un no a la permisividad y un no rotundo a cualquier forma de convivencia con prácticas que sean contrarias a nuestra conciencia. Mis estimados amigos y hermanos, les habla su hermano en Cristo, Daniel Ardila Uribe, del Ministerio La Reforma Evangélica. Si ustedes desean recibir más información, suscríbanse a nuestro canal, La Reforma Evangélica Círculo Cristiano Bíblico, o también pueden llamarnos al número de celular 322-448-1990.
2093. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom.